Bueno, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a esta webinar donde vamos a presentar hoy EDIA. EDIA es una herramienta de inteligencia artificial específica, singular, tiene la particularidad o la característica especial de que ha sido íntegramente diseñada por docentes, ¿no? Por eso hemos querido decir que por primera vez vamos a ser capaces de descifrar el verdadero potencial de la inteligencia artificial en la educación. Para eso hoy contamos con la presencia de María Comín, que es responsable de educación K12 de Microsoft en España. También contamos con la presencia de Miguel Chumillas, que es maestro y miembro del equipo de desarrollo de EDIA. Y bueno, pues también estoy yo, que soy Carlos Represa, el director de Relaciones Institucionales de EDIA y del grupo educativo Scientia. Y lo primero que quería deciros es que como estamos ya muy cerquita de las vacaciones y sabemos que los profes estamos ya muy cansados, que ahora estáis con las juntas de evaluación y con pocas ganas también de más trabajo burocrático, pues queremos daros una alegría. Os vamos a dar un regalo y es que por asistir a esta webinar os vamos a dar un acceso gratuito a EDIA, que bueno, pues os llegará en un par de días. Mañana seguramente os llegará ya la grabación de la webinar y en un par de días tendréis ese acceso a EDIA para que lo podáis probar, porque ver lo que vais a presenciar y no poder probarlo, pues entendemos que ahora mismo es el momento, ¿no?, de que experimentéis, porque además lo vamos a seguir mejorando cada día. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el contenido de la webinar. Y yo creo que lo primero vamos a hablar de inteligencia artificial, con lo cual lo primero que me gustaría es preguntar a la propia inteligencia artificial cuáles son las características imprescindibles que tiene que reunir una herramienta de inteligencia artificial que verdaderamente sirva en las aulas, ¿no? Le hemos preguntado a Copilot y mirar las respuestas que nos ha dado. En primer lugar, dice que la herramienta debería ser capaz de adaptarse al nivel, ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante, ofreciendo contenidos personalizados, retroalimentación inmediata y orientación para mejorar. Perfecto. ¿Qué más nos dice Copilot? Pues nos dice que debería facilitar la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes mediante actividades interactivas, proyectos multidisciplinares y desafíos reales. Nos lo está poniendo un poquito complicado ya. Y por último nos dice, ojo con esto, que deberá garantizar la seguridad, la privacidad y la ética de los datos de los estudiantes, profesores e instituciones, evitando el uso indebido, el sesgo o la discriminación. A eso hemos añadido que lógicamente deberá ser conforme con la Ley Europea de Inteligencia Artificial y el resto de la normativa aplicable a la educación, ojo, como sector declarado de alto riesgo. Vale, seguimos avanzando porque, claro, nos encontramos con un buen reto, ¿no? Estamos aquí para presentar la primera plataforma de inteligencia artificial diseñada íntegramente para los centros educativos, ojo, con cumplimiento estricto de los requisitos pedagógicos que nos ha marcado, metodológicos y de cumplimiento legal exigibles a la IA. Vamos a ver un pequeño vídeo de introducción. Bueno, cuando recibáis el vídeo pondremos música porque ahora mismo no se ha escuchado, lleva una música de fondo que ahora no se ha escuchado. Pero bueno, os podéis hacer una idea de la cantidad de cosas que hace esta plataforma y no podíamos avanzar sin primero explicaros los pilares, los cimientos, ¿no?, en los que hemos basado EDIA. Lo primero es el diseño de los prompts, el diseño que hemos hecho y que ya son parametrizables y en muy poquito tiempo van a ser completamente personalizables, ¿no?
Importantísimo, cumplimiento estricto de la LOMLOE y los decretos de currículo de cada una de las consejerías de educación. Y llega la parte mágica, ¿no? La personalización a los valores, los mensajes y la metodología de cada centro con las asignaturas propias que el centro imparta. Ojo, también extraescolares y, por supuesto, con contenidos personalizados que luego os enseñaremos, ¿no? Por último, fundamental, pilar básico, la integridad, seguridad y disponibilidad que nos garantiza el entorno tecnológico de Azure OpenAI Studio. Y hablando de Azure, queremos contaros que nuestro compañero de viaje en esta maravillosa aventura es Microsoft, que aprovechamos para deciros que acabamos de suscribir un acuerdo de colaboración que nos va a catapultar o que va a permitir a la educación llegar a otra dimensión, como vais a poder ver ahora. Y es un placer para nosotros contar hoy con la presencia de María Comín, que es responsable de educación pública y privada K12 en España. María, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Carlos. Encantada de estar aquí hoy con vosotros, contigo, con Miguel y bueno, pues con todos los asistentes que están hoy conectados. La verdad que es un placer. Quedan poquitos días para terminar el cole, pero estáis todos a tope acudiendo a webinars y a sesiones para seguir formándoos. Así que nada, encantada de estar aquí. La verdad que es un gusto y un placer tener este compañero de viaje y estar con vosotros en este proyecto tan necesario, tan bien estructurado, tan bien elaborado y, como no podía ser de otra manera, tan seguro, que es hacia donde voy a hablar, ¿no? Voy a hablar simplemente de dos temas muy sencillos, pero muy importantes y muy relevantes a la hora de trabajar con cualquier plataforma, ya no solo educativa, yo diría que también en el plano personal, que muchas veces no nos paramos a pensar. Estamos acostumbrados a tener muchas aplicaciones, a utilizar cualquier cosa ya tecnológica. Y yo siempre en cualquier charla que tengo con docentes, siempre les pido que se aseguren de cumplir siempre 3 requisitos básicos a la hora de trabajar con alumnado que, como bien has dicho antes, pues educación es uno de los segmentos más sensibles y la información del sector educativo está catalogada como de alto riesgo, ¿no? En primer lugar, es que cada vez que utilicen cualquier plataforma, cualquier software, cualquier uso que quieran dar de sus datos, que se aseguren muy bien, que os aseguréis que tenéis el control end-to-end de los datos. Es decir, que sabéis cuándo entran en esa plataforma y que podéis extraerlos cuando queráis, que vosotros tenéis que ser los dueños y nadie puede apoderarse de vuestros datos. En segundo lugar, que investiguéis siempre dónde están los datos cuando los estáis introduciendo en la aplicación, dónde se están alojando. Me he encontrado con estos últimos meses muchas experiencias con docentes que, hemos encontrado esta aplicación de inteligencia artificial, está fenomenal, muy bien, pero ¿has mirado dónde están alojando los datos? ¿Dónde los están guardando? Porque no todos los están guardando dentro de la Unión Europea y es uno de los requisitos básicos para poder cumplir con GDPR, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta que a lo mejor pues, el 80% de esos datos están en un país fuera de la Unión Europea y donde bueno, pues no estamos bajo los mismos criterios de utilización, ¿no? Y el tercer dato importante, la tercera pregunta que se tienen que hacer y que os tenéis que asegurar es que los datos que estáis introduciendo no están entrenando otros modelos, ¿vale? Que no seáis vosotros el producto. Y parece sencillo porque dices, bueno, es algo gratuito que no sirve para nada, pero al final, ¿qué estás construyendo y hacia dónde va esa información? Creo que estos 3 datos son muy relevantes y por eso en nuestra asociación con vosotros, parte de estos requisitos básicos, vamos a ver un poquito más en detalle qué tipo de noticias y qué compromisos hemos adquirido dentro de Microsoft para cumplir con absolutamente todo esto. En primer datos, la primera noticia que os mostramos aquí es de febrero de 2023, o sea, ha pasado ya más de un año, pero creemos que todavía no es lo suficientemente visible y no lo conoce todo el mundo. Si nos retraemos a la pandemia, fue un momento de una explosión de datos descomunal en todo el mundo
todos necesitábamos plataformas para podernos conectar. Todas las empresas tecnológicas tuvimos que ubicar datos en aquellos data centers donde hubiera espacio, porque fue un momento de crisis, ¿no? De un día para otro. Sin embargo, somos la única, y digo la única muy alto, la única hiperescalar que hemos asegurado y certificado que todos los datos de estudiantes durante pandemia y a partir de ahí que utilizan Office 365 y nuestras herramientas están y residen en la Unión Europea. Hemos hecho una auditoría muy exhaustiva, hicimos un acuerdo con el Gobierno de España y los datos están en la Unión Europea y solo se tratan en la Unión Europea. Y eso es muy relevante porque estamos cumpliendo absolutamente con todos los requisitos. Y además, si quieren, cualquier centro educativo puede repatriar esos datos a España cuando tengamos los centros de datos disponibles. La segunda noticia que quería resaltar aquí en cuanto a privacidad y seguridad está más relacionada ya con la inteligencia artificial. Y está relacionado con el uso responsable y con el compromiso que adquirimos con el Gobierno de España igualmente para impulsar y para invertir aún más en nuestra infraestructura de inteligencia artificial y cloud en España. En menos de 2 años vamos a hacer una inversión de 2.100 millones de dólares para asegurarnos que esa inteligencia artificial y ese cloud que vamos a desplegar pues se usa desde un punto de vista responsable y seguro en todas las empresas y administración pública. La tercera noticia que quería traeros aquí es que no solamente hemos adquirido este compromiso con la administración pública, sino que nos hemos asociado con varios partners tecnológicos nuestros en los que nos hemos sentado a colaborar y a trabajar para crear el primer centro responsable de innovación de inteligencia artificial, el RAIC, en el que nos vamos a asegurar que se va a poder acelerar la adopción y el despliegue de todos los proyectos de inteligencia artificial. Nuestra apuesta y nuestro compromiso con la seguridad, la privacidad y con el desarrollo de la inteligencia artificial es más que resaltable, más allá de los proyectos que podáis ver o de los copilot. Y ha culminado con la última noticia, que también es importante y enlazo aquí un poco con el proyecto de EDIA, en el que, bueno, pues también tenemos el orgullo de poder comunicar que desde el 10 de mayo hemos ampliado nuestras certificaciones del Esquema Nacional de Seguridad. Nosotros ya teníamos este Esquema Nacional de Seguridad de alto nivel en nuestros servicios de Azure, de Office 365 y de Dynamics desde hace varios años, pero somos los primeros que hemos certificado la inteligencia artificial generativa bajo el Esquema Nacional de Seguridad de alto nivel, y todos nuestros servicios de Azure, OpenAI, de Copilot cumplen absolutamente con todos los requisitos. Repito, somos los primeros que hemos obtenido estas certificaciones en inteligencia artificial, con lo cual, bueno, pues si utilizas nuestros servicios, la seguridad y privacidad de los datos está más que asegurada. Y aquí enlazo un poco con el proyecto de EDIA, ¿no? Porque, bueno, nos une la plataforma sobre la que está construida EDIA, ¿no? Sobre una plataforma totalmente segura, privada, que cumple con todos los requisitos anteriores, ya que Azure OpenAI, que es donde está trabajando el equipo de EDIA, pues es la base, ¿no? Y es el corazón que os va a permitir trabajar con total seguridad. Insisto, hay muchas herramientas, están saliendo muchísimas soluciones donde no sabemos dónde están alojando los datos, donde quizás estén entrenando otros modelos y donde no cumplan con esta seguridad. Así que nosotros nos sentimos muy tranquilos con esta asociación y con el trabajo que estáis desarrollando. Muchísimas gracias, María. La verdad es que nosotros estamos encantados. Quiero decir a los asistentes que claro, supongo que les surgirán dudas y preguntas y las vamos a dejar todas para el final, porque a mí ya se me venían a la cabeza 2 o 3 preguntas que me gustaría hacer. No puedo dejar de pensar en esa noticia que hemos oído todos sobre una, no voy a dar marcas, sobre una plataforma que bueno, pues que ha dicho que va a entrenar su inteligencia artificial con los datos de todos nosotros, ¿no? Y que, bueno, pues que la vemos en los medios de comunicación. Y claro, también se me viene a la cabeza que nosotros al final somos colegios, somos educación y que tenemos que tener siempre muy presente todo lo que estás diciendo, y en ocasiones pues nos preocupa, ¿no? Los que estamos más en la parte de seguridad o de protección del menor, nos preocupa todas las pruebas que se están haciendo con multitud de plataformas que, como dices tú, no sabemos dónde están llevando los datos de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestros alumnos, ¿no? Vale, pues ya, sin esperar más, vamos a ver lo que es EDIA, cómo sobre Azure
OpenAI Studio hemos construido esta plataforma, esta herramienta que realmente impresiona. Y para eso tenemos con nosotros a Miguel Chumillas, que es maestro y miembro del equipo de desarrollo de EDIA y que, bueno, ha vivido desde sus primeros pasos lo que ha sido la creación de esta plataforma en todos y cada uno de sus aspectos tecnológicos, pedagógicos y metodológicos y que os vamos a presentar. Tenemos poquito tiempo. Como ya os he dicho, todos vais a tener una demo para que podáis experimentar y sin más ver cómo funciona EDIA sobre Azure OpenAI Studio. Adelante, Miguel. Estás muteado. Estás muteado. Ahora sí. A ver, ahora. Hola. ¿Se me oye? Ahora, perfecto. Perfecto, genial. Nada, os estoy diciendo que muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias, María, por la luz que nos da siempre sobre la seguridad y el compromiso que Microsoft tiene con los datos de toda la comunidad educativa, yo creo, ¿no? Ya no solo estudiantes, sino también docentes. Al final estamos en nuestro puesto de trabajo y tener la seguridad de poder trabajar con herramientas que están cumpliendo, ¿no? Toda esta parte legal, pues es realmente genial. Así que me toca la parte, yo creo, un poco más difícil, que es mostrar con metodología y con didáctica la realidad de todo lo que acabamos de decir, ¿no? De todo lo que ha mencionado Carlos, de todo lo que ha mencionado María. Y simplemente voy a hacerlo demostrando cómo hemos diseñado EDIA y haciendo referencia un poco a esos pilares, ese diagrama de Venn que veíamos al principio. Si lo recordáis, vamos a ver qué detalles están incluidos en este proceso. Vamos a seguir el proceso de un docente que utiliza EDIA para la creación de contenido curricular, pasando por los recursos, materiales, procesos de adaptación para su alumnado, también evaluación y, por último, difusión. Para comenzar, me gustaría simplemente comentar, para cuando vayáis a probar la herramienta, en este acceso que os vamos a dar, que en este perfil podréis configurar qué asignaturas queréis tener asignadas, ya que, como ha dicho Carlos, tenemos las legislaciones, los elementos curriculares de todas las etapas educativas de vuestra comunidad autónoma. Así que yo, en mi perfil, me vengo a situación de aprendizaje y, obviamente, al hacer clic en asignaturas, ya me aparecen las que yo he seleccionado, las asignaturas que yo estoy dando clase. Fijaos que incluso con este buscador podría filtrarlas y me quedo solo con matemáticas. Atentos a estos buscadores porque nos van a ayudar a gestionar los elementos curriculares de una forma realmente sencilla. Accederemos a criterios de evaluación y saberes básicos de una forma realmente sencilla. Voy a hacer un proyecto interdisciplinar, una situación de aprendizaje que va a unir biología y geología y lengua y castellano y literatura de tercero de la ESO. Para ello elijo estas asignaturas y simplemente al hacer clic aquí ya tengo todos los elementos curriculares, en este caso criterios de evaluación de esas dos materias. Y con una pequeña búsqueda, como por ejemplo, ¿no? con un proceso, con un verbo, comprender, voy a encontrar cuáles son los criterios de evaluación, qué procesos voy a evaluar sobre la comprensión. En este caso, vamos a hacerlo sobre textos. Así que podría ponerme aquí, vamos a ver, textos escritos y ya me aparecen aquí, pues comprender, interpretar el sentido global, la estructura de diferentes textos escritos. Venga, me voy a quedar con este. Simplemente le hago clic. Además, quiero hablar de hábitos de salud en mi proyecto y aquí lo tenemos. Un criterio de evaluación que es de biología y geología. Estoy aquí gestionando dos asignaturas, como habéis visto, al mismo tiempo. Elegidos mis criterios de evaluación, me voy a por los saberes básicos y voy a elegir para esta situación de aprendizaje los aparatos del cuerpo humano, que los veía por aquí, fijaos, ahí los tenemos. Entonces puedo hacer clic para elegir el aparato circulatorio digestivo, por ejemplo, y es que vamos a crear un proyecto en el que nuestro alumnado va a crear una página web desmitificando hábitos saludables sobre nuestro cuerpo. Elegiremos el número de actividades, puedo pedirle 5 o 6 actividades para este diseño curricular, ¿no? que vais a ver que es progresivo, y voy a decirle que el alumnado debe crear como producto final una web sobre mitos de los hábitos
saludables. Aquí podría pedir metodologías como el aprendizaje operativo basados en proyectos, podría pedir más o menos innovación tecnológica, pero es cierto que antes de darle a crear, me gustaría especificar cómo, y volver a ese diagrama, hemos integrado con unos pocos clics LOMLOE, ¿no? Cómo hemos integrado nuestras preferencias creativas por parte del docente y cómo ahora, aunque nosotros no lo vemos, detrás de todo esto hay partes de personalización metodológica de vuestro centro educativo. Por lo que los docentes de un centro educativo tendrán creaciones únicas basadas en la legislación de su comunidad y al mismo tiempo en la metodología y los valores y los mensajes de vuestro centro que están parametrizados dentro de nuestra herramienta. Pues ahí tenemos la importancia de los hábitos saludables. Se nos da una justificación sobre la situación de aprendizaje, una actividad para comenzar, donde romper con los aprendizajes. Fijaos, pues puede comenzar con una actividad que presente diferentes imágenes o situaciones con hábitos saludables e insalubres. Vamos a identificar cuáles son saludables y cuáles no, justificando respuestas, ¿no? Una especie de debate para romper ese aprendizaje. Tenemos los objetivos, fijaos cómo se han ido directamente a los elementos curriculares que yo había elegido, anatomía, el analizar las acciones propias y ajenas con actitud crítica, comprender e interpretar textos escritos. Nos ofrece unas preguntas que son perfectas para volver y demostrar los aprendizajes de nuestro alumnado, ¿no? Durante el desarrollo de nuestra situación de aprendizaje y a partir de aquí empieza a desarrollarnos las actividades. Nos da una temporalización, nos ofrece qué recursos y materiales. Fijaos aquí como ya nos está introduciendo procesos de tecnología educativa, ¿no? Y en esta primera actividad de Conoce tu cuerpo, pues el docente va a hacer una presentación sobre anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. Fijaos cómo ha comenzado en procesos mentales, ¿no? Básicos, donde el alumnado va a empezar a adquirir esos conocimientos, ¿no? Creedme que el proceso metodológico con el que estamos desarrollando ella es realmente increíble. Fijaos cómo después vamos a destacar los hábitos insalubres, hábitos saludables, empezamos a crear nuestra web sobre mitos, fijaos cómo esta temporalización es más amplia, ya nos dice qué necesitamos como recursos, cómo cada grupo, por ejemplo, va a hacer una presentación, esa última final para hacer una evaluación, metacognición, probablemente haya producido algún tipo de actividad donde se reflexione y tenemos nuestro producto final. Además, nos destaca algunos aspectos metodológicos y algo que creo que es fundamental. Nos encontramos al final de nuestra situación de aprendizaje con los materiales didácticos. Son unidades curriculares creadas por nuestro equipo de editores. Esto no ha sido creado por inteligencia artificial. Fijaos, en esta unidad la cantidad de contenido que tenemos es que nos estamos encontrando con una unidad con todos los contenidos curriculares para poder aplicar en el aula, donde vamos a encontrarnos con tareas, temas, ejemplos teóricos, ejemplos prácticos, actividades. Fijaos, por ejemplo, donde ya tenemos todo el contenido justo que nosotros habíamos seleccionado, la parte de músculos, actividades para realizar en el cuaderno. Tienes todo lo que necesitas para poder afianzar los aprendizajes que te llevarán en el desarrollo de esta situación de aprendizaje, ¿no? Fijaos cómo tenemos pues, toda la parte de alimentación, incluso vamos a ver otras unidades didácticas, esta es la siguiente, un poco más profunda, sobre sistemas de nuevo de nutrición, ¿no? Así que tenemos un contenido muy potente que podremos descargar, modificar y llevar directamente al aula. Hablo de modificar porque en EDIA creemos, sinceramente, que no estamos aquí para sustituir al docente como herramienta de inteligencia artificial, sino para potenciar su creatividad. Este dibujo curricular que la herramienta me acaba de dar es un grandísimo punto de partida que yo podré modificar y adaptar a mi gusto. Por ejemplo, con esa primera actividad. Acabo de copiarla y me la llevo al creador de sesiones, donde simplemente con copiar la actividad, como veis aquí podemos introducir bastante texto para desarrollar la actividad que necesitamos. Elijo la asignatura, en este caso, biología y geología. Puedo especificar en qué espacio quiero hacerlo. Podría pedirlo para el patio del colegio, podría especificarle también materiales y puedo pedirle adaptaciones. En este caso, fijaos que el docente iba a presentar esos conocimientos básicos sobre anatomía. Voy a decirle que haga una adaptación para un alumno con dificultades de comunicación.
¿vale? Para esta sesión. Voy a dejarle a la IA que me proponga un espacio y que me proponga materiales para que veáis que podemos completar o no algunos aspectos, dejar que el motor de inteligencia artificial tome decisiones con respecto a la actividad que nosotros le hemos desarrollado y de nuevo en segundos nos encontramos con un documento, ahora sí, una sesión, con el objetivo de qué vamos a trabajar en esta sesión, totalmente temporalizada por partes, donde se nos está explicando qué vamos a hacer, cuáles son los tiempos, qué recursos y materiales, qué podríamos evaluar, consejos sobre el desarrollo de la misma o a veces incluso consejos previos de preparación y esa adaptación, por ejemplo, para que justamente habíamos pedido para el estudiante con dificultades de comunicación, donde vamos a proporcionarle un material visual adicional para poder ilustrar cada concepto, imágenes, dibujos. Creo que los docentes que estén viendo esto se están encontrando ante una herramienta que viene a personalizar el aprendizaje de cada uno de sus alumnos en clase y que puede adaptarse perfectamente a lo que necesitas. Punto aquí también para destacar y es que la estructura de esta sesión será personalizable para cada centro. Si un centro tiene ciertas metodologías donde trabajan con unas partes concretas en la sesión, podremos personalizarlo y no será esta estructura, sino que será una propia que hacemos en el análisis en el que analizamos los datos de vuestro centro, hacemos el marco de integración. No me adelanto, que todo esto lo va a contar Carlos dentro de un ratito. Hemos visto cómo adaptar una sesión concreta a una necesidad de aprendizaje, ¿no? Como veíamos aquí abajo. Voy a dar un paso más allá en la personalización y nos vamos a ir al diseño universal para el aprendizaje. Una funcionalidad de ella que nos parece fundamental y es que cogiendo la misma actividad que tengo aquí, voy a poder seleccionar de nuevo la asignatura y voy a poder seleccionar el principio del DUA sobre el que quiero trabajar, pues múltiples formas para implicar al alumnado o para presentar la información o para acción y expresión, ¿no? Esos tres principios fundamentales del diseño universal. Pues vamos a elegir, por ejemplo, que es para presentar la información. Creo que tiene mucho sentido con la actividad que aquí estábamos planteando. Y además puedo decirlo en qué momento o proceso de aprendizaje. Pues creo que sería perfecto en el momento del acceso al aprendizaje, ¿verdad? Para ese primer momento y simplemente con poner a trabajar nuestro modelo tendremos unas propuestas adaptadas a la metodología de mi centro, de nuevo, para poder llevar este contenido basado en el diseño universal de aprendizaje, donde se nos van a dar dos opciones para que el alumnado pueda, justamente con los principios que habíamos elegido, acceder a la información a través de diferentes múltiples formas de presentársela. Así que se nos hace una pequeña descripción, qué materiales vamos a necesitar. En este caso, fíjate, lo está haciendo con dispositivos electrónicos. El docente presenta la presentación, nos da el desarrollo de la actividad, algunos ejercicios de ejemplo, qué consejos para llevar. Fijaos en esto, cómo ofrecer las alternativas para la información auditiva y visual. Esa es justo la parte, ¿no?, de presentar la información en diferentes formatos, en diferentes estructuras, ya sea visual, auditiva, textual. Y como segunda opción nos da quizás para un alumno que pretende no ser tan pasivo y sí muy activo, haciendo una investigación sobre los sistemas del cuerpo humano, nos encontramos con una presentación diferente, ¿no? Una opción para que podamos adaptar a las necesidades, a las formas de trabajo. Incluso, fijaos como por aquí ya se nos está diciendo que se va a promover el uso por proyectos, el trabajo en equipo. Es una opción muy diferente a la que habíamos visto en la opción anterior, ¿verdad? De nuevo podemos descargarlo, voy a descargarlo en Word, voy a poder compartirlo con mis compañeros. En un momento tendremos desarrolladas, como habéis visto, las temporalizaciones de las sesiones y podremos darle ese último toque final. Porque si hemos venido aquí es para ayudaros a gestionar esa carga burocrática y por eso hablábamos de, va a llegar el verano y qué mejor que tener una herramienta que te pueda ayudar a ahorrarte mucho tiempo en esta gestión o en esta parte que quizá nos gusta menos de nuestro trabajo, que no es el trato y el contacto con nuestros aprendices, ¿verdad? Y fijaos que esta herramienta y esta funcionalidad creo que os va a encantar porque simplemente con elegir la asignatura y poner un concepto como, por ejemplo, el cuerpo humano, voy a poner el cuerpo humano en biología, me van a aparecer
todos los elementos curriculares que forman parte de mi asignatura. Como veis aquí, me ha buscado el bloque entero de biología y geología, el bloque C, con todos los saberes básicos, pero es que si quiero, por ejemplo, en lengua, como hacíamos antes, buscar el de textos, vamos a ver cuáles elementos tienen textos, tengo los criterios de evaluación que trabajan el tema del texto y abajo también tendré los saberes básicos que están centrados, pues fijaos en literatura, ¿verdad? Lectura autónoma, comprensión, producción de textos. Qué forma tan sencilla de poder obtener en formato tabla los elementos curriculares que yo necesito. Además, hacemos flujos de trabajo donde podemos cogernos uno de estos elementos curriculares, como por ejemplo el criterio de evaluación, y crearnos a partir de él recursos y materiales, adaptaciones para necesidades educativas concretas, partes de evaluación, incluso difusión. Podemos utilizar los elementos curriculares de forma directa para crear, por ejemplo, como digo, una adaptación a una necesidad educativa concreta. Por ejemplo, elegiré la edad, pudiendo incluso controlar aquí la dificultad, ¿verdad? Si tengo alumnado de 16, podría irme a 15, intentar buscar algo que se adapte más a mi alumnado si es que realmente está teniendo dificultades, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, para un alumno que tiene un diagnóstico de dislexia, el criterio de evaluación que me he traído habla sobre el comprender e interpretar el sentido global de textos escritos. Voy a decirle que tenemos textos sobre superhéroes, por ejemplo, y simplemente con estas poquitas indicaciones voy a recibir una propuesta de adaptación para este aprendizaje concreto y además la inteligencia artificial me va a dar consejos tanto para esta actividad concreta como para cómo tratar y cómo actuar con estas dificultades en el aula, ¿no? Qué tranquilidad me da saber que puedo interactuar, ¿no? Yo como docente con un modelo de inteligencia artificial al que yo puedo sin problemas volcar datos sobre las necesidades educativas de mi alumnado porque estamos cumpliendo con toda la protección de datos, porque estos datos no van a salir de la Unión Europea, ¿no? Como marca la ley, porque además no van a servir para entrenar a otros modelos, porque el modelo de inteligencia artificial de tu centro dentro de EDIA está protegido y no se retroalimenta ni siquiera de los de otros centros porque son implementaciones individuales y personalizadas. Me da una tranquilidad increíble poder pedir aquí, ¿no? Cómo trabajar, cómo orientarme para atender a esta dificultad de la dislexia. Y se me dan unas estrategias y recursos cómo lo podría llevar a cabo. Incluso, aquí veis la propuesta de la actividad para comprender este texto, consejos de qué debemos hacer. Debemos proporcionar los tiempos adecuados, guiar al estudiante a la hora de identificar las palabras claves del texto y darle retroalimentación constructiva sobre la lectura. Tenemos estos consejos generales, cómo tratar estas dificultades en el aula, pues fomentar un ambiente seguro, ofrecer instrucciones claras. Creo que para muchos docentes esto será una herramienta realmente potente para adaptarse a la gran diversidad que tenemos en el aula y poder tener en la mano conocimientos que no tenemos por qué dominar sobre las necesidades educativas de nuestro alumnado o dificultades de aprendizaje. Me parece algo realmente fundamental y es una de las partes que más me motiva en todo el desarrollo que estamos haciendo de EDIA, porque creo que vamos a ayudar a mucho alumnado que tiene dificultades, que a veces los docentes nos cuesta, es muy complejo atender a la diversidad de tanta gente. Para terminar con este documento nos aparecen unos hitos de qué podría estar consiguiendo paso a paso este docente, este alumno, ¿no? con estas dificultades sobre este aprendizaje. Entonces, pues podríamos ver cómo poco a poco empieza a mostrar el interés sobre los textos, que empieza a utilizar técnicas para identificar palabras, lee el texto corto, adaptado con fluidez. Poco a poco, hitos que podemos ir marcándonos para conseguir desarrollar estos aprendizajes, hacer así una evaluación formativa. Y claro, hablando de evaluación, para nosotros la evaluación es el gran proceso, ¿no? El gran momento para demostrar, para afianzar. Y fijaos que vamos a crearnos unas pruebas escritas. Con EDIA vamos a poder seleccionar rápidamente nuestra asignatura, elegir qué tipo de pregunta queremos hacer. Tenemos varios exámenes
varias pruebas escritas para elegir. Voy a elegirme, por ejemplo, preguntas de desarrollo. ¿Cuántas preguntas quiero para esta prueba escrita? Y vamos a poner, por ejemplo, aquí origen y evolución de la literatura española. Este texto que yo estoy poniendo aquí realmente es muy breve. Si quisiésemos conseguir un examen muy específico a nuestro contenido, podemos añadir mucho contenido en esta caja para que la prueba escrita que nos va a devolver EDIA sea realmente específica al contenido que estamos trabajando. Para esta prueba yo voy a hacerlo con un mensaje muy breve, pero realmente podemos volcar ahí mucha información, contenido específico, para que es lo que debemos hacer para conseguir una respuesta de mayor calidad. Y ya tenemos el examen. Nos da unas instrucciones, nos da las respuestas, las preguntas. Fijaos cómo nos ha ido a lo largo de la historia española en solo 5 preguntas, ¿no? Quizá ese tema era muy grande para abordarlo, pero nos encontramos con un solucionario también. Qué interesante tener respuestas a preguntas que nos podrían servir para orientar el aprendizaje de nuestro alumnado, para darle casi feedback instantáneo. Cuando acabe la prueba, podríamos sacar las respuestas y terminar esa sesión de evaluación analizando, ¿no?, cómo hemos demostrado lo que hemos aprendido, qué tal hemos adquirido nuestros conceptos, qué nos ha fallado, qué no. Y es que además, si yo tengo una serie de alumnado al que le va genial estas preguntas de reflexión, ¿no?, y de desarrollo, pero quizá tengo otra parte que no, prácticamente en segundos puedo venirme y hacerlo con respuestas cortas y crear así 2 pruebas basadas exactamente en el mismo contenido, pero que se van a adaptar perfectamente a la forma en la que mi alumnado es capaz de demostrarme el contenido, ¿no? Todos sabemos que podemos tener alumnado al que estas preguntas, respuestas largas o cortas, le pueden venir mejor o peor que un tipo test, donde puede acceder a la respuesta de alguna forma. Y quizás lo importante ya no es la prueba en sí, sino que sea capaz de demostrar lo que ha aprendido. Fijaos cómo en segundos tengo varias pruebas escritas que, recuerdo, puedo descargar, puedo modificar con las soluciones, están listas para poder llevarse al aula con una revisión por parte del docente, que creemos que es pieza fundamental de todo esto. Y podríamos continuar en ese proceso de aprendizaje. Hay una parte que quizá no vemos tan fundamental, pero que es esencial, que es la parte de la difusión. Vamos a contar a nuestra comunidad educativa que el proyecto que hemos hecho sobre los hábitos de salud y la creación de nuestras webs, pues ha sido realmente un éxito, ¿no? Y vamos a hacerlo de una forma súper rápida, y es que voy a poder escribir un correo electrónico donde el destinatario del email pues serían familias de tercero de ESO, de biología, ¿no? Mira, vamos a poner aquí de tercero de la ESO. El remitente sería el docente de biología. Y el mensaje que queremos transmitir, pues nuestro proyecto de hábitos saludables ha sido un éxito. Vamos a presentar nuestras webs el día 3 de junio a las 15:00. Estás invitado. Fijaos cómo en segundos voy a recibir un correo electrónico a modo institucional, que es el que he elegido. Me da el título, ¿no?, el asunto, perdón, y me da un correo bastante estructurado. Vamos a permitir que todos nuestros docentes en segundos solucionen sus dificultades y tiempos de comunicación, porque todos escribirán igual y todos tendrán acceso al desarrollo de textos, que es un reto también para los centros educativos, ¿no?, esa comunicación con el resto de la comunidad, ¿no? Fijaos cómo tenemos aquí un correo electrónico con un vocabulario bastante institucional, una estructura bastante clara, y que simplemente si me vengo a un correo informal me voy a encontrar con algo muy, muy diferente, a pesar de que estoy dando la misma información. Fijaos ya solo cómo empieza. Hola, familias de la ESO, espero que esté teniendo una buena semana. Nuestro proyecto sobre todo hábitos saludables ha sido un éxito. Por ello, tal, y nos da las indicaciones de dónde podemos cambiar
nuestro nombre a través de corchetes y demás. De nuevo, fijaos qué rápido tengo solucionada la comunicación con todos los miembros de mi comunidad. Esto y muchas otras herramientas, muchas más funcionalidades van a estar disponibles en Edia y nos encantaría que puedas probarlas en este acceso gratuito que os vamos a ofrecer. Y me encantaría poder escuchar vuestras opiniones sobre los resultados, las posibilidades, toda la potencia creativa, ¿no?, que nos está llevando a cabo esta herramienta y por mí, poco más. Creo que he demostrado el potencial metodológico y creativo que tiene Edia y espero haber pinchado un poquito para que os atreváis a probarla y os pongáis a hacer vuestras propias creaciones y saquéis el máximo partido a este acceso que os estamos dejando. Así que, Carlos, no sé si estás por ahí, ¿me estás escuchando todavía? Estoy impresionado, Miguel, estoy impresionado. Creo que todos los asistentes estarán también impresionados porque en apenas 20 minutos la demostración que has hecho del potencial que tiene la inteligencia artificial, en este caso la unión de pedagogos y de profesionales de la educación con una entidad, con una empresa como Microsoft, pues creo que ha quedado patente. Pero también quiero decir algo, o sea, estamos enseñando todo ese desarrollo que estamos construyendo sobre Azure OpenAI Studio y no hemos hablado de las enormes posibilidades que se abren cuando luego hablamos de Copilot y de todas las aportaciones, las implementaciones y los desarrollos que están a un clic, ¿verdad, Miguel? Porque, como hemos podido observar, tú todo lo podías descargar, todo te lo podías llevar y todo lo podías pasar simplemente con un clic al entorno que los centros educativos tienen en Microsoft, ¿no? Es verdad, ¿no? Al final. Exacto. Buscamos algo que sea de verdad fácil de uso, que le quite tiempo al docente, que pueda con unos solos clics compartirlo, poder editarlo. Como tú decías, imaginemos que uno de esos exámenes nos lo llevamos a Microsoft, nos lo llevamos a Copilot, ¿no? Y le pedimos adaptaciones diferentes, posibles tipos de respuesta. O sea, las posibilidades que se están abriendo para el mundo docente son increíbles. Creo que como docentes estamos en un punto, estamos a punto de dar un salto tecnológico en cuanto a la facilidad de la creación de contenido, pero también, y súper importante, de la personalización del aprendizaje. Ya no tenemos por qué hacer café para todos. Tenemos en nuestra mano herramientas como Edia que nos van a permitir desarrollar contenidos que están totalmente personalizados, como hemos visto, a necesidades, a momentos concretos y, como habéis visto también, a metodologías propias de nuestro centro educativo. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque estábamos tan impresionados que nos hemos ido un poquito de tiempo y queremos dejar algo de espacio también para preguntas de los asistentes que ya nos están empezando a llegar. Y quería ahora avanzar en esa propuesta que vamos a presentar ahora a toda la comunidad educativa, que hemos denominado Edia 360 y que, por decirlo de alguna manera, es la unión de esas capacidades tan tremendas que nos aporta Microsoft con todos los desarrollos que aporta la comunidad de docentes que está trabajando en Edia, ¿no? Y bueno, pues sí que vamos a ver cómo integrar. Nos llegan muchas consultas de cómo, y esto cómo lo integro en mi centro educativo con la tecnología, los profesionales, las competencias que estamos adquiriendo. Bueno, pues ya estamos justo en el momento en el que se va a poder hacer. Con carácter previo, sí que es verdad que ya hemos hecho referencia a esto que acaba de ocurrir. Esto es algo muy reciente porque la aprobación definitiva por la Comisión Europea de la Ley de Inteligencia Artificial Europea es muy reciente, pero sí que al sector educativo nos ha declarado como sector de alto riesgo precisamente por todo lo que has estado viendo, Miguel. Es que tú vas a poder llegar a hacer un aprendizaje individualizado de cada alumno, le vas a dotar de contenidos, le vas a retroalimentar, le vas a evaluar y vas a tomar decisiones personalizadas en función de ese aprendizaje que va a hacer con inteligencia artificial. Y eso hay que tener muy claro que tiene que estar en un entorno hipersegurizado y tiene que estar protegido dentro del colegio. Es el colegio el que lo va a manejar, ¿no? Por eso hay que hacer esa evaluación de impacto de los derechos fundamentales antes de la puesta en funcionamiento. ¿Seguimos? ¿Vale? Es decir, que tenemos un escenario estupendo y es una oportunidad muy buena de beneficios, pero también tenemos nuestros riesgos, ¿no? Y aquí
seguimos avanzando. Vuelvo a poner en valor lo que hemos dicho al principio, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo este entorno? Y vuelvo también a fijar con tus valores y con tu metodología en tu entorno, en donde tú dices que tiene que estar y con ese sistema que tú has desarrollado en tu centro educativo, en tu congregación, en tu consejería, donde sea, ¿no? Porque para eso está. Y es lo maravilloso, ¿no? De esta unión de capacidades que estamos haciendo en EDIA. Vale, seguimos avanzando. Bueno, pues vamos a ver en 3 pinceladas, ¿no? Cómo, o reflexionar sobre cómo hay que hacer la integración en el centro educativo para enseñaros la propuesta final, ¿no? En ese marco de integración nos hacemos una serie de preguntas. ¿Cómo lo hago? ¿Qué modelo tengo, no? ¿Y cómo puedo yo hacer que todo esto que están diciendo estos señores se cumpla, ¿no? Que sea un sistema de aplicación equitativa. Bien, pues tendremos que reflexionar y tendremos que trabajar con todos los centros educativos para definir ese marco. Y también las políticas, ¿no? Porque ahora mismo los centros tenemos una serie de políticas que están definidas con carácter previo a la llegada de la inteligencia artificial y las tenemos que adaptar. Muy bien, pues se pueden adaptar esas políticas y ya empezamos a entender como política de no discriminación, porque los sesgos que trae la inteligencia artificial en los centros educativos los podemos cambiar, los podemos acotar y lo estamos haciendo en EDIA y estamos cambiando esos sesgos que nos llegan de la retroalimentación que nos viene de la inteligencia artificial. Bien, y igual que las políticas, ahora fundamental, la gestión del dato. ¿Dónde almaceno? ¿Dónde tengo yo los datos? ¿Cómo los voy a gestionar? ¿Vale? Seguimos, avanzamos un poquito en otra diapositiva, que también nos hacemos aquí una serie de preguntas, ¿vale? Simplemente lo dejamos ahí. ¿Cómo vamos a ayudar nosotros a los centros? Con 2 niveles de formación, ¿vale? La primera, por supuesto, la formación en EDIA, porque EDIA, habéis visto un poquito, va a tener mejoras constantes, ¿no? Y esas capacidades que nos aporta Azure OpenAI Studio, nosotros los estamos implementando de manera continuada, ¿no? Y van a seguir, esto no va a parar. Por tanto, primero, la utilización de la herramienta EDIA para sacarle todo el aprovechamiento que tiene y luego EDIA 360. Vamos con EDIA. En EDIA, ya lo habéis visto, es una herramienta que tenéis que o que vais a poder aplicar en el aula, pero que también nos va a ayudar a conocer ese contexto del que hablaba María al principio, sobre un montón de herramientas de inteligencia artificial multimodal e incluso generativa que están llegando y que no sabemos dónde están. Y por último, la formación EDIA 360, que viene de las capacidades que nos unimos, que se unen, perdón, con el acuerdo que hemos llegado con Microsoft y con otro acuerdo muy interesante que hemos llegado con una consultora que es Twins y que realmente nos va a dar conocimientos y capacidades en el uso de herramientas Microsoft en el aula que vienen a unirse en esta propuesta global que ahora os enseñamos y que se resume en 5 grandes áreas. Primero, un diagnóstico, es lo que decíamos, el marco de integración. Hay que saber cómo está vuestro centro educativo. Luego, acabáis todos los docentes de realizar un montón de cursos de competencia digital docente en los niveles del ComDigedu que os sitúan en A1, de A1 a C2 en un nivel de competencia y ahora ya eso no vale, o no es que no valga, es que ahora hay que proyectarlo en inteligencia artificial. Pues lógicamente la formación va a estar mapeada con el ComDigedu, pero ya dimensionada a inteligencia artificial porque ya se está trabajando, ¿no? Luego, entender también algo que es muy importante. No solo es Copilot, es las implementaciones y mejoras que en vuestro día a día, en las herramientas que tenéis normales, como puede ser Word, PowerPoint, etcétera, etcétera, va implementando Teams, va implementando Microsoft y que nos aparecen de un día para otro. Bueno, pues eso también lo tenemos en cuenta para esta formación, para sacarle rendimiento. Me enseñaba María hace un rato una... Ya lo enseñaremos con más detalle, pero una herramienta que han implementado que es absolutamente maravillosa para gestionar las emociones en el aula, ¿no? Y eso es inteligencia artificial que está llegando a todos los centros y que además en muchas ocasiones es inteligencia artificial que no tiene ningún coste, ¿no? Pero que no sabemos implementarlo, no sabemos utilizarla. Por supuesto, llega Copilot, habrá que abordar toda la integración del uso de Copilot en el aula según vayan llegando funcionalidades. Y, por supuesto, la parte final, ¿no? Con las capacidades, los conocimientos que tienen los docentes y los recursos que tienen los centros, crear esos flujos de trabajo con inteligencia artificial que van a situarnos, como ha dicho Miguel, en otra dimensión completamente distinta del uso de las tecnologías en el aula que nosotros ya estamos empezando a experimentar y ver cómo os estamos enseñando, ¿no? Con ese sistema estructurado que os hemos mostrado. Bueno, nos quedan 10 minutitos, hemos cumplido el horario a rajatabla. Ahora mismo en mi cronómetro marca 50 minutos y queríamos dejar 10 minutos para preguntas que nos vayáis formulando, ¿vale?
y que, bueno, pues a partir de ahora vamos a compartir. Bien, voy a meterme vamos a empezar. Vale, espera, vamos a empezar por la primera en orden. Bien. Vale, primera, si tengo contenido propio creado, ¿podría utilizar Renedia? Sí, a ver, como habéis visto, desde el principio hemos estado definiendo que EDIA va a ser una herramienta de centro, de congregación, de aula, personalizable, que los prompts ahora mismo son parametrizables, pero los prompts queda poco para que sean personalizados y que ese trabajo conjunto de la comunidad docente va, por supuesto, a llevar a una nueva dimensión de creación de contenidos propios y que eso está más cerca que lejos. Por tanto, todo el contenido que estáis creando los docentes no queda mucho tiempo para que lo veáis introducido en las herramientas de inteligencia artificial. Ahí entrarían en juego, por cierto, ya que lo dices, otra serie de derechos en juego, como son los derechos de autor y propiedad intelectual, tanto propios como de vuestro centro educativo, que en muchas ocasiones nos olvidamos, porque nos olvidamos ahora con la ley de inteligencia artificial, nos olvidamos del reglamento de protección de datos, de la privacidad, y nos olvidamos a veces de los derechos de autor. Y son tan importantes como creadores de contenidos que sois, como el resto de áreas de trabajo. Y claro, si tú eres un creador de contenido que mañana compartes con una inteligencia artificial que lo pone a disposición del mundo entero, pues lógicamente tú como creador de contenido o yo como creador de contenido me sentiré agredido o vulnerado en mis derechos. Por tanto, la respuesta es que sí. ¿Los contenidos serían visibles por otros centros? Por supuesto que no, hasta el punto de que se verá lo que queráis compartir. Es decir, los contenidos serían visibles por otro centro. Ahora mismo hay muchos contenidos que son visibles en otros centros porque estáis compartiendo, estáis utilizando modelos que se retroalimentan de la información y de los contenidos que vosotros creáis, ¿vale? Por eso decíamos, tenemos que crear un entorno que solo se retroalimente con lo que el centro o el docente está creando, ¿no? Fijaros que la herramienta está construida sobre centro, no está construida sobre profesor, porque el modelo, los valores, la metodología son de centro. Lógicamente, la inteligencia artificial multimodal os va a dar capacidades de creación de contenidos enormes. Pero ojo, en modelo compartido. Cada vez que utilicéis una herramienta gratuita de creación de contenido multimodal, con vuestro propio contenido estáis compartiendo con el mundo entero lo que estáis creando, ¿vale? En este caso, no. Vale. ¿Puedo hacer modificaciones sobre lo que me da la inteligencia artificial? Claro, creo eso ya lo han contestado. Lo puedes descargar, editar y compartirlo a través de tu Drive con quien quieras y ya habéis visto que se abre todo un mundo absolutamente maravilloso con toda esa parte ya que os han subsanado legal, todas las situaciones de aprendizaje, los saberes, los criterios, ya lo tenéis. Ahora la creatividad, la imaginación es el límite de lo que vosotros vais a poder hacer. En mi centro utilizamos Google. ¿Es posible utilizar esta herramienta? Por supuesto. Estamos hablando de inteligencia artificial generativa que se mueve sobre un entorno Azure, ¿vale? Pero sí que es verdad que la casuística de los dispositivos que tenemos los centros es múltiple y la casuística del entorno donde se trabaja es múltiple. No es una herramienta excluyente ni mucho menos, es una herramienta inclusiva y a partir de ahí seréis los centros los que tendréis que definir dónde metéis toda esa información de inteligencia artificial, ¿vale? Eso ya es una decisión que vais a ir adoptando en función del desarrollo. Sabéis, y si no sabéis, bueno, a poco que leáis, bueno, pues que Google está teniendo muchos problemas de conformidad legal, pero por el modelo que han desarrollado y por cómo ellos han construido todo el ecosistema que ellos tienen, ¿no? Pero, lógicamente, EDIA es una herramienta que no excluye a ningún centro y que los centros tendrán que ir decidiendo en qué entorno van a trabajar. ¿Podría dar un feedback individual a cada uno de sus estudiantes? Por supuesto. Esto es una de las maravillas, ¿no? de la inteligencia artificial. Esto es algo que lógicamente, bueno, pues podéis llegar a personalizar hasta extremos que todavía no podemos percibir, ¿vale? Bueno, voy a dejar la siguiente, he estado respondiendo muy rápido, voy a dejar la siguiente a María, porque por si quieres responderle alguna más, porque habla directamente de Copilot. Veo que no está integrada la herramienta de Copilot. ¿Podemos disponer de ella dentro de la herramienta?
Date la paso a hay ti. diferentes, todo lo que tenemos son copilotos y hay diferentes tipos de copilot. Me imagino que te refieres a Microsoft 365 Copilot, que como sabéis es una inteligencia artificial a partir de GPT-4 que está integrado directamente en las herramientas de ofimática. Obviamente esa licencia pertenece a un licenciamiento de Microsoft 365, no estaría incorporado en EDIA, sino que estaría incorporado dentro del licenciamiento de Microsoft 365, ¿vale? Ahí lo dejo. Vale. Sí, bueno, también por aclarar que lo que ha dicho María, hay diferentes tipos de copilot y hay copilot que ahora mismo están accesibles para todo el mundo. O sea, la integración de las herramientas de copilot, yo creo que los centros educativos se irá haciendo paulatinamente, pero ya hay muchas herramientas copilot que son gratuitas y son accesibles por cualquier docente, ¿no, María? Sí, tenéis también Microsoft Copilot, que es el navegador que tienes a través de Edge. Escribes copilot.microsoft.com y ahí ya tienes incorporada toda la inteligencia artificial de ChatGPT con bueno, pues alguna característica de privacidad y de seguridad como os he contado antes. Son entornos donde no se guardan los prompts, Microsoft no tiene acceso a ningún dato, no lo vemos, no está entrenando ningún modelo y estáis trabajando con vuestro usuario educativo cualificado, con lo cual tenéis también disponible sin ningún coste, repito, Microsoft Copilot dentro de Edge. Muy bien, si tenéis más dudas sobre esas preguntas las podéis ir formulando. Vamos a seguir avanzando porque nos quedan 3 minutitos. Con el acceso que nos habéis dicho que nos vais a facilitar, ¿a cuántos profesores de mi centro puede hacérsela llegar? Gracias, no es a uno, es a los asistentes a la webinar, ¿vale? Esto os vamos a dar para que vosotros experimentéis. Si alguno está interesado nos vamos a poner en contacto con vosotros. Lo que nos está ocurriendo es que rápidamente los centros se interesan por la herramienta a nivel centro, ¿no? Sin ningún problema, nosotros vamos a poner en contacto con vosotros, si no, vosotros nos lo decís y vamos a hablar con los centros porque realmente es lo que estamos haciendo ahora mismo. Luego, si tengo docentes con un nivel de competencia digital bajo, ¿podríamos acceder a EDIA 360 y a un nivel mínimo? No, no hay ningún nivel mínimo. O sea, es más, o sea, yo entiendo que los profesores que tengan un nivel de competencia digital más bajo, que todavía no se hayan metido en esos programas o procesos de formación y acreditación, lo van a agradecer incluso más, ¿no? Porque ese acompañamiento que les va a hacer la herramienta los va a catapultar para la realización de actividades, de situaciones y de contenidos que probablemente pues ahora mismo no lleguen. No hay ningún tipo de límite. Nosotros cuando hablamos de que EDIA 360, pues lógicamente va a catapultar a los profesores a un nivel B2, siempre ponemos sobre la mesa que hay que adaptarse al nivel que tenga cada docente. Habrá docentes que bueno, pues que todavía les cueste mucho herramientas tecnológicas que llevan muchísimo tiempo con nosotros y bueno, pues ellos merecen también tener acceso a esta herramienta, a las capacidades que les vamos a dar, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda alguna, cualquier docente, sea cual sea su nivel, puede acceder a EDIA 360 y multiplicar o crecer exponencialmente en la utilización de esto que está por llegar y, como yo supongo que todos sabéis, va a arrasar al sector educativo en el buen sentido de la palabra o va a entrar en todas y cada una de las aulas, si no ha entrado ya, porque para mí que prácticamente a partir de un nivel educativo está entrando ya de una manera imparable en todas las aulas y por tanto tiene que capilarizar y penetrar también en todos los claustros, en todo el cuerpo docente. Vale, no hay más preguntas, queda un minuto. Miguel, María, tenéis la última palabra. Yo no hablo más, he contestado a todo y os doy la última palabra para que digáis lo que queréis añadir y os podáis despedir. Por ahí dejaba alguien preguntando si la situación de aprendizaje generará esos recursos como presentaciones PowerPoint, ¿no?, que te estaba proponiendo, y por supuesto que sí. Tenemos muchas funcionalidades que son capaces de crear los recursos que vas a aplicar directamente en el aula. Como dice Carlos, estamos aplicando y estamos a golpe de clic de poder incluir muchísimas funcionalidades, así que es algo en lo que estamos trabajando y que lo vamos a tener en un futuro muy, muy cercano. Sí, María, añado una cosa. Empezaremos ya a trabajar en los sistemas de single sign-on directamente desde vuestra cuenta de Office. Tendréis una cuenta de Office y directamente ingresaréis en EDIA y tendréis todas las capacidades que den los licenciamientos que tengáis en vuestros colegios. En breve vamos trabajando a lo bestia y no vamos a parar en ningún momento. Pues nada, si no hay más preguntas, María,
tienes la palabra para la despedida de todos. Bueno, me habéis dejado el dulce. Nada, dar las gracias a vosotros y a todos los asistentes que seguís conectados hasta el final. Se nota que os ha gustado la herramienta y sabemos que lo vais a probar. Y bueno, pues qué suerte, ¿no? Todos los que se han conectado que pueden disfrutar de la herramienta durante 2 meses para ir planificando. Yo también quiero empezar a probar, así que nada, os pediré también para probarlo y nada, que muchísimas gracias a todos. María, gracias a ti, gracias Miguel. Miguel, no sé si quieres añadir algo. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer siempre compartir lo que estamos haciendo y creo que el equipo de EDIA lo vive con un montón de entusiasmo y vamos a probar. Pues sí, a probar todos porque lógicamente estamos en un momento en el que tenemos que probar y tenemos que conocer y como decimos nosotros, aprender a aprender, desaprender constantemente y este es el reto que ahora nos hemos marcado. Así que, oye, muchísimas gracias.